Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Lockhart. Yo soy residente del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Italiano y hoy, siguiendo con nuestro tema en el servicio, que es el mes de la traqueostomía, vamos a hacer una revisión, un repaso de complicaciones tardías de la traqueostomía. Como actualizaciones, no hay evidencia tan actualizada al momento. Nos vamos a basar más que nada en una bibliografía de un journal europeo de cirugía cardiotorácica del 2007, eh, que repasa, bueno, no solo las complicaciones, para el que le interese, es bastante útil, habla sobre el manejo de los cuidados de la traqueostomía y también sobre los procedimientos. Como para repasar, las complicaciones clásicamente se dividen en complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas, como para repasarlas rápidamente, tenemos las hemorragias, obviamente, se dan en el 5% de los pacientes, y lo que hablaba esta revisión es que la mayoría de las hemorragias no fueron severas, ¿sí? De leve a moderado, no requirieron tratamientos quirúrgicos importantes. Tenemos las infecciones de la herida. De esto lo que hablaba un poco también y que se habla es que no hay evidencia para utilización de antibióticos profilácticos para evitar infecciones de la herida, no está recomendado. El enfisema subcutáneo, que puede estar asociado a aumentos de la presión en la vía aérea al momento de la realización del procedimiento. Por ejemplo, si el paciente tosiera o generaría algún esfuerzo que aumentara la presión en la vía aérea, podría generar enfisema subcutáneo. Esto podríamos evitarlo, por ejemplo, con la utilización de bloqueantes neuromusculares en el momento de la traqueostomía. La otra es la obstrucción del tubo, ya sea por secreción, sangrado eh, o algún cuerpo extraño. Y la otra que es un poco más severa, pero también es poco frecuente, es la generación de una falsa vía durante el procedimiento. Siguiendo con las complicaciones tardías, que son de las que vamos a hablar un poco más, tenemos los problemas de la deglución, granulomas, estenosis traqueal, fístula traqueoesofágica, la fístula traqueoinominada, infecciones, traqueomalacia y persistencia del ostoma. Antes de empezar a hablar de cada una, quería explicar más o menos que la mayoría de todas estas complicaciones son secundarias a la hiperinsuflación del balón o el mal control de la presión intrabalón, o al mal posicionamiento de la cánula, que podría generar acodamientos y lesiones por decúbito y también isquemia. ¿Sí? Van a ver que vamos a ir repasando, y la mayoría de las complicaciones se generan secundarias a todo esto. La primera, que son los problemas de la deglución, se genera por distintos factores. Una es, primero, porque en los pacientes traqueostomizados se genera una disminución de la elevación laringea, que es uno de los movimientos principales en la deglución. La otra es por compresión u obstrucción esofágica por el balón esofágico, ¿sí? Cuando está hiperinsuflado o no hay buen control, generaría o podría generar compresión u obstrucción del esófago. Y esto altera entonces la deglución en los pacientes traqueostomizados. A su derecha lo que estamos mostrando es un video cortito en donde se ve la realización de un FES de uno de nuestros pacientes en el servicio, que se puede ver que no solo hay penetración, se ve poco en realidad eh, los líquidos con colorante azul, pero se ven directamente las propias secreciones del paciente cómo penetran en la glotis, ¿sí? Lo que se vio es que estos pacientes, por lo general, cuando empiezan el proceso de weaning, y uno puede lograr taparles la cánula, empezar a desinflar el balón, la deglución mejora marcadamente en estos pacientes. Y si no, también lo que se puede hacer es rehabilitar la deglución con fonoaudiología. Bueno, en los granulomas pueden generarse tanto en la vía aérea, en el interior de la luz de la vía aérea, también alrededor del traqueostoma. Se vio un aumento de generación de granulomas cuando se utilizan los tubos fenestrados, y el tratamiento puede ser mediante endoscopía, mediante electrocoagulación o láser, o también quirúrgico. Este es un ejemplo de un granuloma, es una foto de una paciente nuestra, y un granuloma pero a nivel del ostoma. Acá lo que vemos también son videos cortitos en donde se puede ver, este es otro paciente del hospital,
Este es un paciente que tenía una traqueostomía, ya no la tiene, y que se complicó con un granuloma. Si pueden ver bien, el granuloma más importante, que es el que requeriría tratamiento, todavía no está tratado el paciente, tiene una disminución de la luz de casi 50 o más del 50% de la luz de la vía aérea. Pero si ven un poquito más, también se ven dos lesiones, un poco más superior a ese granuloma, que son también granulomas, o sea, podemos ver que a veces no hay generación de una única lesión, a veces hay más de una. Luego tenemos la estenosis laringotraqueal o estenosis traqueal. Esta complicación genera alrededor de, más o menos alrededor del 1 o el 2% de los pacientes puede generar estenosis, y es por esto que explicaba anteriormente, se genera por isquemia, por compresión del balón traqueal, que genera isquemia con compresión de la vasculatura, y digamos, la estenosis traqueal, al igual que el granuloma, son son alteraciones de la cicatrización, que no es solo no es solo la isquemia que se genera, sino también ciclos repetidos de isquemia y revascularización, isquemia y revascularización. Y esto genera una alteración de la cicatrización, que puede llevar entonces a esta estenosis. Al igual que en los granulomas, la estenosis puede generarse tanto en la vía aérea como en el ostoma. En el ostoma no va a ser por el balón, pero sí podría ser por un mal posicionamiento de la cánula. Esta es a modo de ejemplo, es una paciente también del hospital, que también estuvo traqueostomizada y que generó esta lesión, que es una estenosis, se ve muy bien, tiene una estenosis de más del 50% de la vía aérea. Bueno, ¿y cuáles son los tratamientos para la estenosis? Uno se puede hacer endoscópicamente, se pueden colocar stents, se puede realizar tratamiento quirúrgico directamente cuando no se puede, se prefiere el tratamiento quirúrgico, cuando uno no logra realizar una reapertura de la vía aérea por tratamiento endoscópico, y también se puede por electrocoagulación o por láser. A veces se hacen tratamientos combinados, a veces se hace láser, por ejemplo, y luego se puede colocar un stent, depende del paciente. Acá vemos videos también a modo de ejemplo. Acá lo que se realizó también es un paciente que tenía una estenosis traqueal, se hace láser, ¿sí?, para remover el tejido cicatrizal, y una vez que se remueve, se dilató, se realizó una dilatación directamente con el fibrobroncoscopio, y ahí se puede después visualizar cómo mejora la vía aérea en el último, cómo se abre. Luego tenemos la fístula traqueoesofágica, que esta también se puede generar por el decúbito persistente, ya sea del acodamiento o del balón, por el balón hiperinsuflado y el mal control. Puede generarse luego de pinzamientos de la pared posterior, ya sea en el momento de realizar la traqueostomía, lesiones por la aspirado. Las lesiones por aspiración pueden ser pueden ser muy importantes y pueden ser tan graves que pueden generar luego la formación de una fístula. Puede haber cambios en el momento de algún recambio de cánula, si esto es traumático podría generar una lesión que luego evoluciona a una fístula, y a veces que están asociados al paciente por algún proceso de necrosis o infecciones. En esta revisión también me pareció interesante que hablaba de que hay un aumento mayor en los pacientes que no solo estaban traqueostomizados, sino que también tenían una sonda nasogástrica. Entonces genera una lesión por decúbito persistente, pero desde 2 puntos. Acá también podemos ver un video, que también es de un paciente acá del hospital, que se puede ver superior a la carina, la fístula. Esta es una fístula traqueosofágica, y se puede ver cómo se abre el ostoma de la fístula cuando uno generaba presión positiva, y luego vuelve a cerrar en la expiración. Bueno, las fístulas traqueosofágicas, el tratamiento, si se puede endoscópico, uno va a elegir tratamiento endoscópico, obviamente. Se pueden colocar stents, se puede realizar sutura por planos y luego interposición de algún colgajo. Estos 2 tratamientos son muy buenos para las fístulas que se generan por lesiones por decúbito. Y lo que mencionaba, también interesante de esta revisión,
es que el tratamiento quirúrgico con resección y anastomosis término-terminal, por lo general son más tratamientos que van a requerir los pacientes que generaron una fístula luego de un trauma secundario a la intubación. En pacientes en donde se generó el trauma o la lesión de la vía aérea por una intubación traumática. Bueno, luego tenemos la fístula tráqueo-innominada. Esta es una complicación muy poco frecuente. Se ve en menos del 0,7% de los pacientes con traqueostomía. La mortalidad cuando ocurre es severísima, ¿sí? Es una fístula tráqueo-arterial, ¿sí? Es una fístula, una conexión entre la vía aérea y la arteria innominada. Genera hemorragia masiva y la mortalidad es mayor al 25%. Esto se genera también por compresión del balón o a veces también por el mal posicionamiento de la cánula, genera lesión por decúbito y termina erosionando la arteria innominada. La prevención para esto es la correcta posición de la traqueostomía en el momento en el que el cirujano, terapista, ya sea el médico que realice las traqueostomías percutáneas en cada servicio, es muy importante en el momento en que realiza la traqueostomía que sea correcto la posición, ¿sí? Que se realice la traqueostomía entre el segundo y tercer anillo traqueal. Lo otro también es evitar la hiperextensión del cuello del paciente durante su internación. Luego tenemos la persistencia del ostoma, esto es una fístula traqueocutánea, ¿sí? Se genera epitelización entre la piel y la mucosa traqueal. Esta complicación se ve en pacientes con un prolongado tiempo de traqueostomía, ¿sí? Y es bastante simple la solución, pero es quirúrgica. Y luego tenemos la traqueomalacia. La traqueomalacia es un colapso de la vía aérea durante la expiración y que se genera secundaria a una alteración en la integridad de los cartílagos traqueales, ¿sí? Estos también se generan por alteraciones, digamos, secundarias al mal control de la insuflación del balón traqueal o a algún acodamiento por mal posición del tubo, ¿sí? Esto genera también isquemia, revascularización, se altera entonces la integridad de los cartílagos y genera una debilidad de la pared. Cuando se genera la expiración luego en el paciente, esto puede generar un colapso de la pared que si es mayor al 50%, pueden generar síntomas importantes como disnea, tos, algunos pacientes los predisponen a tener infecciones recurrentes y también podría llegar hasta el distrés respiratorio. Los tratamientos cuando es leve o poco sintomático son tratamientos médicos, es la fisioterapia, broncodilatadores antimuscarínicos, antibióticos cuando se genera la infección o mucolíticos, y en general cuando es evidente o los síntomas son importantes o graves, se prefiere el tratamiento quirúrgico. Existe la aortopexia, la traqueopexia, se puede hacer resección traqueal, también con anastomosis término-terminal, se pueden utilizar stents y, por ejemplo, también se pueden utilizar tubos de Montgomery, ¿sí? De acuerdo al paciente y cada uno cada cuadro en particular, ¿sí? Para hacer un leve repaso de la aortopexia, esta cirugía más que en adultos se realiza mucho más en niños, ¿sí? Pero podría ser alguna solución en algún paciente en particular. La ortopexia es una cirugía en donde se realizan suturas en la aorta y en el esternón. Lo que se intenta hacer es generar un acercamiento del arco aórtico, del callado aórtico, al esternón para generar un aumento de la luz traqueal, que estaba colapsada, ¿sí? Lo que se genera es una tracción de la vía aérea y la vuelve a reabrir. Acá tenemos, este es un video del mismo paciente que había tenido una traqueostomía, que les había contado que todavía no hizo tratamiento, y que les había mostrado el granuloma tan importante que tenía en la vía aérea. Este paciente, además de tener el granuloma, se puede ver colapso
de la vía aérea, ¿sí? Más que nada a nivel de la izquierda. Se puede ver que tiene, y se ve muy bien, una debilidad de la pared, ¿sí? Y esto es por debilidad de los cartílagos traqueales. Bueno. Esta fue entonces nuestra revisión de complicaciones tardías en traqueostomía para ir terminando el mes de la traqueostomía en nuestro servicio, en el equipo de neumonología crítica. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.